Bueno, a raíz de la pandemia, quiero presentar unos resultados de una experiencia que he adquirido con los estudiantes de mecánica de fluido al analizar las dificultades que se presentan ante ante la ausencia de laboratorios de mecánica de fluidos de manera presencial. He tomado la iniciativa de hacer algunos equipos portables, que se puedan hacer algunos ensayos a nivel de laboratorio, en el escritorio, en la oficina, que se puedan grabar algunos aspectos fundamentales del comportamiento de los fluidos y se le puedan entregar estos videos a los estudiantes para que los estudiantes los manipulen y puedan de alguna manera tener una relación más estrecha con el movimiento de los fluidos. Es por eso que me he tomado la tarea, en compañía del señor Clemente Venencia, nuestro auxiliar de laboratorio, experto en ejecución de equipos. Es un instrumentista que tiene una gran capacidad, un gran talento para la elaboración de equipos de laboratorio de cualquier tipo, especialmente los equipos de mecánica de fluido y de hidráulica. Por eso quiero hoy presentarles a todos ustedes, especialmente a los estudiantes de mecánica de fluidos de la Universidad de Cartagena, algunos pequeños ensayos muy didácticos que he ejecutado para facilitar la comprensión del movimiento de los fluidos. Voy a compartirles la pantalla para presentarles estos primeros ensayos que he realizado durante este segundo semestre del 2020. Vamos a empezar con la descripción del equipo. Es un equipo cerrado, es un circuito cerrado que fabricamos, en el cual tiene un depósito de agua, el cual tiene una tubería de descarga y tiene una pequeña bomba sumergible que impulsa el agua a través de esta tubería de impulsión y la lleva hacia un compartimento superior del equipo que se ha fabricado, en el cual tenemos esta válvula de entrada al equipo. Tenemos esta estructura que es para soporte de los accesorios que hemos diseñado para colocar aquí en esta estructura. Esta otra soporte que hemos diseñado es para colocar una pequeña compuerta que está instalada en este momento. Y en este punto instalamos todos los demás accesorios. Tenemos también una balanza que se utiliza para pesar un volumen de agua, y con ese peso poder calcular el volumen, y con el tiempo de toma de la muestra podemos calcular el caudal. Tenemos también un juego de accesorios para instalar. En este caso tenemos un vertedero rectangular. Tenemos también un vertedero triangular. Seleccionamos un orificio, una ranura de ancho de 1 centímetro, un orificio de media pulgada, para probarlo. También como salida por un orificio tenemos un orificio de 1/4 pulgada. Vamos a hacer la prueba. Iniciamos con la apertura de la válvula de entrada. En este caso, la estructura que tenemos para colocar los accesorios se nos comporta como si fuera un vertedero de pared delgada. Aquí lo estamos viendo. Y tenemos una
tubería de salida en la cual se le ha colocado un alambre para evitar que se nos produzca un ruido molesto que se da en esta parte en la tubería de retorno por efectos de la succión que se presenta, y que resolvimos el problema de ruido colocándole este pequeño alambre. Tenemos que considerar que el agua se estabilice, que el flujo sea estable tanto en la entrada como en el retorno, para que cuando hagamos las lecturas sean constantes y no haya tanta variación entre el caudal que estamos pasando por el accesorio y el caudal que estamos midiendo en el retorno. Aquí tenemos la estructura, aquí tiene un retorno. La idea es que el caudal se mantenga constante, tengamos tanto la entrada como el retorno, para así poder determinar el caudal, el cual medimos con un depósito, en este caso con un vaso desechable, un elemento muy común. Aquí tenemos la medida del vaso, que es un vaso que pesa muy poco, el cual su peso está alrededor de los 3 gramos aproximadamente. O sea, es un vaso que su peso es muy poco. Hacemos la medida del caudal, tomamos el volumen, ¿sí?, y lo pesamos, y mediante el peso podemos calcular el volumen, y con el tiempo podemos calcular el caudal. Aquí tenemos un vertedero rectangular que vamos a probar, ensayar en este momento. Esta herramienta tiene una versatilidad que facilita la enseñanza, ya que podemos detener el video en cualquier momento. Eso nos da una gran flexibilidad para explicarle al estudiante el comportamiento del fluido en caso que queramos mostrar un efecto especial. Por ejemplo, en este caso, si queremos ver la altura de la cresta del vertedero, vemos en este caso, retrocediendo el video un poco, podemos medir la altura de la cresta del vertedero y vemos cómo se requiere una altura adicional para que se dé el flujo, producto de las pérdidas por fricción que se dan en la estructura. Vemos cómo al principio el flujo, por efecto de la pared, que en este caso funciona como una pared gruesa, se adhiere a la pared, se adhiere a la estructura, y en la medida en que la carga del vertedero va aumentando, va habiendo una relación menor entre el espesor y la carga, el flujo se desprende de la pared y funciona como una estructura de pared delgada. Podemos observar, en la medida en que la carga H del vertedero va aumentando, el chorro se va a ir desprendiendo de la estructura y va a funcionar como un vertedero de pared delgada. En este caso está funcionando como una estructura de pared gruesa, donde el flujo se adhiere a la estructura. Al final, cuando tenemos mayor caudal, mayor carga, finalmente el flujo se separa de la estructura, se funciona más como un vertedero de pared delgada. Aquí vemos esta lámina de aire
una burbuja de aire atrapada por el chorro y se observa con facilidad la contracción que se produce en el flujo, ¿sí?, por efecto de las paredes laterales de la estructura. Aquí tenemos la medida de caudal. Podemos entonces hacer con el peso, calculamos el volumen y con el tiempo que se demora en tomar la muestra, pues calculamos el caudal. Tenemos en este caso un vertedero vamos a probar un vertedero triangular simétrico, en el cual también vamos ingresando el caudal lentamente. Podemos en cualquier momento, como les dije, detener el video y observar, por ejemplo, en este caso, cuando llegamos a la cresta y ver cómo se requiere una altura adicional que la podemos medir podemos observarla con mayor detenimiento si manipulamos el video. Aquí en este caso vemos que hay una carga adicional y esta carga es gastada por fricción y aún no hay flujo porque se ha gastado, no hay velocidad. En la medida en que el nivel aumenta, pues se desprende el chorro de la estructura y funciona como una estructura de pared delgada. Aquí podemos claramente medir la carga H. Podemos también calcular la distancia del chorro hacia el fondo de la estructura, como también el recorrido, la distancia en la cual cae el chorro, y con estos valores de X horizontal y Y vertical podemos estimar la velocidad media de salida del chorro y compararlo con la velocidad calculada con la carga del vertedero. En la medida en que tengamos un flujo constante, podemos determinar con mayor precisión el alcance del chorro, la altura del chorro, y con estos dos valores podemos estimar la velocidad de salida. Vemos aquí el retorno, el cual en algunos casos produce cierto ruido. Vemos aquí aquí podemos resaltar cómo se aprecia el menisco producto de los efectos de tensión superficial y de adhesión que se dan entre el fluido y una estructura. El ruido que se observa, que se escucha, es el que produce el sonido del agua en el retorno por efecto de la succión que se da en el tubo de salida. En determinado momento podemos detener el video para observar cualquier fenómeno que queramos. Por ejemplo, aquí observamos que se ve una burbuja de aire atrapada y se observa que se presenta una ampliación en el chorro, una contracción inicial y una ampliación posterior. Son fenómenos que difícilmente podemos observar de manera teórica, pero cuando hacemos los ensayos encontramos que existe una serie de perturbaciones que no se tienen en la parte conceptual teórica. Vamos a probar aquí una ranura, que es un vertedero rectangular que estas estructuras se utilizan con mucha frecuencia como medidores de flujo. Tiene las ventajas didácticas que muestra mayores alturas, y como les he venido diciendo, como les he venido mostrando, el hecho de manipular el video nos permite tomar con buena precisión determinados valores que se requieren
para calcular el comportamiento del flujo. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el flujo se desprende de la pared y qué tanta energía se requiere para que el flujo sea capaz de superar la fricción o la resistencia que le ofrece el espesor de la pared al movimiento del flujo. Entonces podemos en estos casos tener otra medida indirecta para medir el comportamiento del flujo, estimar las velocidades, que es la trayectoria del flujo, de tal manera que podamos utilizar los principios del tiro parabólico, y con las ecuaciones de tiro parabólico podemos de alguna manera estimar la velocidad media como una forma de contrastar la teoría de la velocidad calculada con la carga hidráulica sobre la cresta del vertedero. En este caso podemos fácilmente detectar la carga. En cualquier momento podemos parar el video y tomar las lecturas con mayor precisión. Esta es una herramienta que facilita, visualiza el comportamiento del fluido para el estudiante en este momento donde es muy difícil que un estudiante pueda hacer una práctica de laboratorio. Tenemos aquí un orificio, la salida a través de un orificio donde con la ecuación de Torricelli y la ecuación de tiro parabólico podemos calcular y contrastar la velocidad media a través del orificio. Igualmente podemos medir, parando el video, la altura de la parte inferior del orificio. Este es un orificio de media pulgada. Vemos cómo se requiere, igual que en los otros casos, una altura adicional hasta que se dé el flujo. En este caso podemos medir la altura Y y la distancia recorrida X, calcular la velocidad media con las ecuaciones de tiro parabólico, como también lo podemos hacer con la carga H sobre el centro del orificio, sobre el centro del diámetro del orificio. Entonces vemos cómo es bastante visible el fenómeno, bastante didáctico para podérselo mostrar al estudiante, y que el estudiante lo puede manipular en cualquier momento, puede observar. Pudiéramos medir cualquier característica, por ejemplo la contracción que sufre el chorro. Podemos observar cómo el chorro se contrae. Si lo miramos desde la parte vertical, vemos una contracción muy grande que no se alcanza en la vista frontal o lateral. Esta es la salida. La salida en la cual, cuando hay muy poco flujo, porque se retiene en la parte superior, se presenta un sonido por succión que hemos eliminado colocando este alambre, pero que en otros ensayos que realizamos el sonido era demasiado molesto, y se resolvió colocándole esa perturbación para romper el, el vórtice que se da en ese punto, y que produce una succión, y esa succión produce un ruido. Tenemos aquí otro ejemplo con una carga mayor, donde se ve un mejor comportamiento del chorro debido a la altura que alcanza la lámina de agua, la cual
en este caso estuvo casi a punto de desbordarse aquí en el escritorio. Podemos entonces nosotros mirar muchas opciones. Esto es solo una prueba de lo que se puede hacer. Se podrían hacer muchos más ensayos, a pesar de que se dan algunas perturbaciones por la distancia. Los fenómenos se pueden reproducir con bastante claridad y con bastante ilustración para que el estudiante observe cómo es el comportamiento de los fluidos, especialmente en este caso el agua. Vemos aquí, por ejemplo, es bastante visible la altura que aún se requiere para que el flujo pueda salir por el orificio pequeño. Casi que se tapa el orificio y aún no hay flujo. Podemos en este caso reproducir y ver exactamente en qué momento es que se da el flujo. Estos son fenómenos que en este momento con el video son fáciles de mostrar, pero que de pronto son más difíciles de mostrar si no tuviéramos una herramienta ilustrativa visual que permite ver fácilmente el movimiento del fluido. Entonces tenemos aquí un orificio pequeño de 1/4 de pulgada. Como le he venido diciendo, podemos mirar en distintas perspectivas el movimiento del fluido y desde distintos ángulos, y además podemos manipular el video y observar cosas que no vimos cuando estábamos haciendo el video. A veces cuando analizamos el video y lo repetimos, podemos observar fenómenos que cuando estábamos haciendo la grabación no lo vimos. En este caso específico, casi se nos desborda el equipo. Estuvimos a punto de que se nos desbordara en el escritorio. Bueno, como pueden ver, esta es una herramienta bastante útil que considero que se puede utilizar para distintas disciplinas, dado que podemos grabar los aspectos más relevantes de un fenómeno físico y ponerlo a disposición del estudiante para que el estudiante lo analice y tome algunas medidas que hoy en día no son fáciles de hacer por el aislamiento en que nos encontramos. Por lo tanto, considero que es una buena herramienta y una buena metodología que se puede usar en determinados casos, como por ejemplo en estos de la mecánica de los fluidos. Tenemos aquí el comportamiento de una compuerta. La compuerta es menos visible, dado que por su forma es más difícil de visualizarla. La compuerta está aquí de color rojo, la que se ve aquí de color rojo porque tiene un sello con una banda de caucho para poderla sellar lateralmente y permitir solo que el flujo se dé en la parte inferior de la compuerta. Tenemos la parte inferior, una lámina muy pequeña, y en la parte anterior el represamiento que produce en la compuerta. Acá tenemos otra vista o otro ensayo, otra grabación, donde podemos observar la abertura de la compuerta. Aquí vemos la abertura de la compuerta, la podemos ver en la parte inferior. Vemos la abertura de la compuerta, la altura, la carga con respecto al fondo, y vemos cómo el flujo se contrae, sale por la parte inferior. Como vemos aquí la contracción del flujo, la carga de la compuerta. Con esto podemos también tener otras herramientas. Nos permite el video
nos permite también dibujar. Si queremos, por ejemplo, dibujar, por ejemplo, en este caso específico tenemos una herramienta de dibujo. Podemos utilizar esta herramienta de dibujo si queremos en determinado momento resaltar algún fenómeno en específico. Por ejemplo, en este caso, quiero resaltar el nivel superficial, la altura hasta el centro de el orificio. Si quiero llamar la atención sobre la distancia X, la distancia que alcanza el chorro, la altura del chorro, la altura Y, tenemos esta herramienta que es muy útil para representar y mostrarle al estudiante cómo se comporta el flujo. Con esto considero por el día de hoy una muestra bastante ilustrativa de lo que se puede hacer con esta herramienta. Finalmente, luego de que tenemos la herramienta, podemos tomar mediciones. Si queremos, por ejemplo, medir, tomar los datos más importantes del comportamiento del flujo y posteriormente analizarlos. Podemos hacer posteriormente un análisis de los datos tomados, ¿sí? De los datos tomados de las pruebas. Ya con más calma tomamos los datos y los analizamos. Podemos analizar los datos. Por ejemplo, en el caso de la salida por un orificio, podemos calcular teniendo en cuenta la ecuación de tiro parabólico. Podemos encontrar, basado en la longitud X y la altura Y, podemos encontrar el valor de la velocidad media de salida por el orificio, como también podemos calcular la velocidad V sub 0 de salida basado en la ecuación de Torricelli. Podemos calcular el valor de V sub 2 en el área contraída y podemos también determinar con el caudal el coeficiente de descarga, que es igual al caudal sobre el área del orificio por la raíz de 2GH. También podemos calcular la velocidad media como el caudal sobre el área del orificio y contrastar estos dos valores a ver qué tan parecidos son. Aquí tenemos una muestra de lo que podemos hacer, lo que podemos medir. Medimos la altura, medimos Y, medimos X y podemos estimar la velocidad media de salida. Igualmente podemos ver cómo se contrae el flujo en esta parte y cómo medimos el flujo. El flujo lo podemos medir en el tiempo. Podemos detener el cronómetro y tomar el volumen y el tiempo, haciendo un parado del video hasta que vaya a iniciar el llenado y cuando se termine el llenado del depósito que se está utilizando en el análisis. Tenemos aquí varios ejemplos que podemos con posterioridad analizar y aquí tenemos un ejemplo de los datos tomados. Algunos tomados antes son datos característicos de los ensayos y algunos otros datos tomados durante los ensayos.
Aquí calculamos los coeficientes de descarga, las velocidades, esta es la velocidad en el área de contracción. Tomamos las cargas del orificio, el área del orificio, las velocidades estimadas con los distintos conceptos y finalmente pues podemos contrastar. Aquí tenemos un orificio, el orificio 1 y el orificio 2. Podemos contrastar los resultados de la experiencia con los resultados calculados. Igual podemos hacer con los vertederos de pared delgada, en los cuales podemos estimar el coeficiente de descarga, el coeficiente mu de contracción, y igual podemos calcular los coeficientes de descarga. Podemos hacer también observar cómo se da la contracción del flujo, cómo es la forma del chorro, cómo se contrae para distintas estructuras. Aquí tenemos un vertedero más delgado, que estos generalmente cuando son muy delgados, pues le llamamos vertedero de ranura y se utilizan generalmente como medidores de flujo. También podemos calcular algunos parámetros que se requieran mediante estos ensayos sencillos. Igual podemos hacer para un vertedero triangular, donde también podemos calcular el coeficiente de descarga. Podemos analizar qué pasa con la contracción del flujo. Hay una ampliación brusca, se observa que hay una burbuja de aire y muchas cosas que se observa luego con posterioridad en los videos y que muchas veces no los vemos a simple vista. Podemos entonces calcular también para una compuerta plana los coeficientes de descarga. Aquí tenemos algunas muestras de lo que se puede hacer. Y bueno, finalmente pues mostrarles a todos que esta es una herramienta que se puede utilizar para muchas otras pruebas, y espero que sea de mucha utilidad y de mucho entusiasmo para que los estudiantes también se animen a hacer pequeños ensayos en casa ahora que no se puede estar haciendo las pruebas directamente en los laboratorios que tienen las universidades y que tienen los distintos instituciones de educación. Muchas gracias. Espero haber podido contribuir a la formación de los ingenieros civiles y muchos más en el manejo del agua y el control de los recursos hídricos. Muchas gracias.